Buenas tardes, ¿cómo les va? Los recibimos formalmente, le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Los Días Contados, en la que vamos a tener inmediatamente después de la pausa, que vamos a hacer rápido, porque ya los cortes son un poquito más extensos, por lo cual le pedimos además que se queden con nosotros, que consuman, entre comillas, los mensajes de los candidatos. Ojalá que además de los mensajes grabados y los publicitarios, tengamos la chance de escuchar y de poder preguntar y repreguntarle, ¿no?, a los que vayan viniendo, ya sean candidatos a presidentes, a diputados, no solo en este espacio o en este programa, sino en todos los lugares donde uno efectivamente vea a quienes tienen la aspiración de ser nuestros representantes, ya sea en la legislatura como en la primera magistratura, nada más y nada menos. Y en ese sentido va a ser difícil, decía, va a ser difícil que encontremos la posibilidad de entrevistar a todos. Algunos porque no van a querer, otros porque no van a poder, pero de acá al 11 de agosto vamos a ir viendo cómo se acomodan los tantos, porque a partir de esa fecha no va a haber una decena de candidatos a presidente, ni tampoco una decena de diputados o de candidatos en listas de diputados nacionales. Hay un piso, que es la exigencia legal del 1,5%, que presumo yo, casi podría decir la mitad de los candidatos no van a poder alcanzar, y entonces ya la primera vuelta, que será del 27 de octubre, tendrá un panorama más reducido, y ahí veremos si efectivamente podemos avanzar en la idea de reportajes, de entrevistas, de debates y de discusiones. Hay mucho, por supuesto, para hablar en la jornada de hoy. En un rato se van a conocer los datos o los números de la inflación, pero antes de ir al corte y de presentar a nuestros dos participantes del programa de hoy, uno es Leo Richardino, el otro es el doctor Daniel Guida, habitués de este programa. Les adelanto que mañana va a estar Mario Weinfeld charlando con nosotros prácticamente todo el programa, porque viene a Rosario a presentar su libro. Estamos ya en zona de análisis, digamos, de cálculo, de apronte, y decíamos, para contextualizar lo que será la charla después de la pausa, lo que van a ver en pantalla es uno de los títulos centrales de ámbito financiero de la jornada de hoy, que se parecía mucho, y de esa casualidad, ¿no?, cuando nuestro productor Juan Giosa entró a la página de ámbito para tomar la captura de pantalla, se ve que en algún otro momento en esa misma máquina estaba puesta la dirección de ámbito financiero y se encontró con otro título que era muy parecido, ¿no? Este es el de hoy, en realidad de ayer para hoy. El Fondo Monetario advirtió por riesgos electorales y empeoró pronósticos de inflación y crecimiento. Vamos a crecer la mitad y la inflación va a ir por encima del 40. Hace poquito había dicho que íbamos a crecer el doble y la inflación iba a estar en el 30. O sea que un yerro bastante grosero de un organismo que debería tener algún grado más de precisión, ¿no? Es lo que hablábamos en alguna oportunidad entre la ignorancia a secas y la ignorancia supina. ¿Cuál es la supina? La supina es la que por el cargo que uno detenta no se puede permitir no tener, es decir, no conocer. Si un juez no sabe que el homicidio es pena, por ejemplo, de cadena perpetua y condena a alguien a muerte, eso es ignorancia supina. ¿Por qué? Porque en la legislación argentina no hay pena de muerte. Entonces, si uno ve el Fondo Monetario Internacional, que pronostica hace un par de meses atrás inflación del 30, y a los 2 meses la corrige y dice del 40, no dijo del 30,2 al 30,6, que ahí hay una margen de error razonable. El error por 10 puntos. Es decir, menos mal que hacen economía y no cirugía estética, porque si no le deja el ojo acá, ¿no? Pero esas cosas tampoco tienen en la Argentina, y me parece que en el mundo tampoco, pero no vamos a cortar tan ancho, el castigo o el premio, ¿no? Como hablamos de los encuestadores, como hablamos de los analistas políticos, que dicen cualquier cosa y pasa de largo. De hecho, hemos visto a lo largo de estos últimos años ese famoso ya, el lugar de la fake news, de la noticia falsa, ¿no? Cómo no le han pedido disculpa a nadie en ningún momento. El Fondo Monetario admitió que subestimó la crítica situación económica de la Argentina. Este es el de hace un mes. Y ahora lo volvió a subestimar porque lo volvió a corregir. Estos datos son de ayer, ¿no? Bueno, de todo esto vamos a hablar en un minutito nada más, en un par de minutos, que es lo que dura la tanda, con Leo Richardino y Daniel Guida, hasta el cierre de nuestro programa. Enseguida venimos. Bueno, muy bien, estamos conversando acerca de la presencia mañana de Mario Weinfeld en Rosario. Así es. Va a estar en una charla en Luz y Fuerza.
Y Leo contaba que hace unos años atrás dio una charla con Mario, no sé en dónde era, pero antes del en la sede de gobierno de la UNR. Y que Mario tenía una visión un tanto optimista de lo que podía llegar a ser eventualmente un gobierno de Macri, en cuanto a que había conquistas sobre las que no se iba a volver para atrás. Claro, ¿no? Digamos, casi todos conveníamos en que Scioli ganaba esa elección, ¿no? Era un poco lo que se veía por esa. Pero en caso que no saliera eso, se veía la posibilidad de que efectivamente las conquistas eran tan fuertes y tan firmes que iba a ser difícil retroceder. Bueno, estamos viendo hoy, comprobando que es mucho más fácil destruir que construir, ¿no? Sí, por supuesto. O llevarse puesto determinadas cuestiones de manera más rápida. Y cuando veníamos de corte, a lo mejor se escuchaba la voz de Daniel diciendo que en los episodios o los periodos, los interregnos de construcción y destrucción, en la Argentina antes eran más largos. Sí. No ya lo de construcción, que van a seguir siendo largos, porque la construcción, por definición, es prolongada en el tiempo y sostenida, sino la destrucción. Lo que en su momento fue el derrocamiento de Perón en el 55, le llevó mucho más tiempo que lo que fue después la caída de la Argentina tras el golpe de Estado del 73, 76, el periodo democrático, y ahora que esto ha sido supersónico casi, ¿no? Rapidísimo. Y casi que se veía, Leo. Esa expresión la tuvimos también alguna vez en algunos sindicatos, con alguna gente, empresarios también, de que por lo que se veía ya, a pesar de que había casi una tendencia a pensar que ganaba el candidato Scioli en ese momento, que lo que vendría seguramente podría destruir en muchísimo menos tiempo que lo que había vivido la Argentina antes. Ahora se vio, ¿no? Es como dice Alberto Fernández, hay un Macri verificado. Es decir, una cosa es lo que te decían que iba a pasar, otra cosa es lo que la gente vivió. Aún así, se trabaja sobre expectativas, futuro y lo que puede llegar a pasar, ¿no? Además, las decisiones de política económica sustanciales y de la transformación que nos llevó a esto, se tomó prácticamente el primer año. Exacto. Objetivamente. Claro. Y las medidas principales, incluso que condujeron a este tremendo endeudamiento y a esta forma, se tomaron los primeros 5 o 6 meses de gobierno, ¿no? Es decir, el primer año se tomaron las medidas que fueron de base. Si ustedes analizan, incluso a nivel de la legislación, no hubo muchas cosas más de base. Después fueron aplicaciones de política, pero objetivamente lo que pasó, bueno, el pago de los fondos buitres, el levantamiento del mercado de controles de cambio, etcétera, etcétera. Todo fueron los que establecieron esta base para llevar a este modelo, ¿no? Bien, nosotros sabemos, como dijo bien Leo, lo de Macri verificado, porque además por la propia palabra del presidente que dijo que seguiría en este rumbo y a mayor velocidad, ¿qué es lo que podría pasar en los próximos años de continuar el esquema o el gobierno de Mauricio Macri? La pregunta es la alternativa, no ya por el lado de Esper, que más o menos uno se imagina que sería ir en cohete más que en... Hoy está en Rosario, está caminando por la peatonal. Pero nos preguntamos, ¿cuál sería el modelo, la política, el esquema de desarrollo? No sé si la palabra desarrollo, porque yo ya estoy dando una guía. Digo, de la política de Alberto Fernández, si uno lo ve a Guillermo Nielsen ahí, por ejemplo, y ahora se están utilizando algunos archivos en los que Nielsen en algún modo descalificaba a Kicillof, que es el candidato a gobernador en Buenos Aires, ¿no? Le decía ignorante. Al punto tal que María Eugenia Vidal está usando eso para decir se elige gobernador en Buenos Aires, no ministro de Economía, ¿no? Hay como una suerte de enredo ahí. Efectivamente, creo que escuché ayer, no sé si era una noticia o una fake news o no, que bueno, que aparentemente ya tanto Alberto Fernández como Lorenzo están como desmintiendo que sea el hombre de referencia. Claro, que a lo mejor va a negociar la deuda, pero no va a ser ministro. No, y que además tenga alguna participación, sus ideas y sus opiniones pueden ser respetadas. Yo creo que acá, sinceramente, más allá de que todos miramos personas y demás, el grado de situación que tiene la Argentina ya casi no da para pensar en un mesías, en una persona que venga, digo, esto se hace así, asado, sino básicamente en un verdadero consenso del conjunto de las fuerzas productivas, del trabajo, de la empresa y demás, que apuesten a un programa más integral, que obviamente va a necesitar personas con conocimiento, carácter y voluntad política para transformar esta situación que estamos. La situación es muy delicada, Pablo. Y Leo, es muy delicada, ahora esto, objetivamente. Daniel, esto del fondo, como que lo que Pablo presentaba al principio, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, que por un momento analiza que va a ser peor la situación, le da calificaciones negativas. Ahora, la respuesta va en contra de eso que dice, porque la respuesta es más plata, más dólar futuro. Y este es el otro tema, ¿no? Acá hubo una causa judicial que amenazó con meter preso a Banoli, no sé cuántos más por el tema de dólar futuro. Y ahora eso es un doble estándar que autoriza más dólar futuro sin ningún tipo de consecuencia, ¿no? Efectivamente. Eso prueba, Leo, lo que alguna vez dijimos en este mismo programa,
que si uno quiere analizar lo que es el crédito del Fondo Monetario Internacional en su momento, hace más de un año, en términos de el ajuste, en términos de la teoría económica, en términos de las normas y en términos del modelo como tal, no cerraba por ningún lado. Que la decisión era pura y exclusivamente política, una decisión política y de geoestratégica mundial, ¿no? Básicamente. Esto lo dijimos. Y hoy queda más demostrado que nunca. Es decir, por un lado, te amagan con la lisa y te mandan con la rayada, ¿no? Como decíamos. Por un lado, ponen al staff que empiece a cubrirse, a decir que se equivocaron y demás, pero la decisión política, que es en definitiva la que vale, está en ese punto. Ahora, y en el momento que se acaba de ir para arriba otra vez. Por eso, en el momento que dejan de ofrecer, pimba. Obviamente. ¿No? Es cuando vos no le das más el antitérmico a un enfermo, si no cura la infección, le sube la fiebre. Pero ya vos lo podés camuflar un ratito. Pero ya no pasó, no tiene 100 años, tiene menos de 20 años. Ya sabemos que es lo mismo. Bueno, hay unos números que son la actualización de la deuda. Daniel, ¿no? ¿eso es actualización de deuda? Esto es al día. Vos sabés que nosotros en el equipo trabajamos al día y con información oficial. Yo tengo como concepto, paradigma, siempre es mejor saber que no saber. Exactamente. ¿No? En cualquier circunstancia, sobre cualquier tema. Así que hagamos... No, rápidamente para no aburrir. ¿Cuánto debemos? En 2 palabras. 337 mil millones de dólares. El número exacto hoy de la fuente del Banco Central. ¿Cómo? 337 mil 235 millones de dólares. Nunca debimos esto. A junio del 2019. Nunca debimos esto. No, por Dios, nunca jamás. Ni aún en la crisis. En el peor momento, de la hiperinflación, los saqueos, los tequilas, todo lo que vos quieras. Y además, la diferencia que tenía con el endeudamiento, en esto vamos a poner 2015 para utilizar los 4 años de Mauricio para que esté claro. Digamos, ¿no? Yo estoy hablando desde el punto de vista técnico, después desde el punto de vista político lo podemos ver. La diferencia es sustancial. La deuda externa, es decir, la que está en tenedores de manos externas, es 171.800 millones de dólares. ¿Se entiende? Creció 170% en menos de 4 años la deuda que tenemos todos los argentinos con tenedores externos. Claro. Sí, con tipo de afuera que no le interesa nada. Claro. Eso quieren el efectivo, la plata. No hay ningún... Es decir, creció el total de la deuda. Pero lo más grave es que creció la proporción en términos de lo que está en deuda. Porque no le debemos al banco. Y si se cansan, la venden esa deuda. Exactamente. Hay estudios jurídicos en Nueva York dispuestos a comprar. Ya hay negocios. Bueno, ya compraron. Ya hay negocios. Ya compraron una de acá de. No solo en Nueva York, hay amigos de la casa. De la casa, digo, del presidente, que compran eso mismo. Por supuesto. Por supuesto. Y el tema, ¿cuál es? Que esta gran diferencia hace mirar un poquito más a lo que usted decía, Leo, en relación a qué rápido iban a destruir lo que se había construido. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se decía mucho la deuda interna, el banco. Bueno, ¿a quién preferís deberle? ¿A tu mejor amigo, a tu hermano, o a tu papá y tu mamá? ¿O a alguien que vive en Estados Unidos que no te conoce? Claro. Es evidente, ¿cierto? La deuda en términos de tenedores internos en la Argentina era muy manejable y la deuda externa prácticamente representaba no más del 10-12% del PBI. Es decir, que no solo que ha aumentado, sino que nos ha hecho perder capacidad de autonomía política y económica. Esta es la realidad, digamos. ¿Se entiende? ¿No? Además con ese número... Es decir, si yo le debo a Leo es una cosa, si le debo a un tipo que está en Estados Unidos es otra. Con Leo seguramente nos encontraremos, tomaremos café, habrá alguna forma... Y por ahí le pago en pesos si me acepta. Si le debo en dólares o en otra moneda, que además no produzco ni emito, la situación de corset de la economía argentina es tremenda. Bueno, hay un ejemplo concreto, ¿no? Esta semana Macri le pidió una cosa a Trump. Le dijo si le podía bajar los aranceles del biodiesel. Aparentemente Trump le contesta, ¿no tenés algo más fácil para pedirme? Claro, no hay capacidad para pedir eso, porque a Estados Unidos, el productor de biodiesel, entonces está el préstamo del Fondo Monetario está respaldado por Estados Unidos. Obviamente. ¿Y qué es lo que pide a cambio? Por ejemplo, el Tratado de Cielos Abiertos, en el cual las empresas norteamericanas... de Hezbollah, terroristas. Exacto. Por decreto de necesidad y urgencia. Esas son las exigencias políticas, no ya económicas, del Fondo Monetario y de este préstamo. Cuando Macri atina a pedir una sola cosa que tiene que ver con producción argentina, Trump le dice que no. Trump le dice que no, que es bajar el arancel de biodiesel. Por eso muchas veces, Leo y Pablo, a mí me cuesta insistir mucho con números para no aburrir, porque lo que es en esencia la cosa es lo que veo por atrás en la decisión política. Claro. Es decir, el número es fácil, es decir, bueno, pagamos tanto en cuanto a la regla. No, acá lo que viene atrás
son los compromisos de pérdida de soberanía y de autonomía en la decisión política. Estas cosas son también, Daniel, por más que puedo sea decidir sobre mi propio balance, pero por más que sea caro sostenerlo a Macri, porque es caro, porque carísimo. Estamos hablando de desembolso de 5.700, 5.400, siempre la negociación futura parece que va a ser más beneficiosa que con otro gobierno, ¿no? Digo, para esos intereses. Bueno, nunca va a ser beneficiosa por el tipo de modelo. Claro, si esto respetando muchísimo y sin entrar en la cuestión de la campaña en sí. ¿Por qué no va a ser? Porque si fuera, ya se hubiera hecho. Claro. Si fuera más beneficiosa, si hubiera alternativas, ya se hubiera hecho. Sí. Nadie se suicida, me imagino yo. Más si me frente a un proceso electoral. La realidad es que no hay ni siquiera instrumentos de política Ahora, que hay dos mejoren cosas. esa situación actual. La primera es que Christine Lagarde renunció al fondo, no pidió licencia. Hoy a la tarde Obvio. Sí, sí. renunció Y definitivamente. tiene fecha de salida y Ya demás, está. sí. O sea que la amiga que teníamos ahí en la oficina, Ya está. que por ahí podía planchar una cosita, no está más. Pero La amiga el que vino, No. enseguida se adaptó. Pero la otra es que debemos Sí. 170.000 millones, decía. Exactamente. ¿No? De los cuales 150.000 Sí. entre lo que está entre tenedores externos y el Banco y el Fondo Monetario, hay que pagarlos entre el 2020 y el 2024. Quiere decir que el periodo constitucional del próximo gobierno, sea quien fuere, va a ser tremendo. Está ya hipotecado. sí, hay que pagarlo de Estado. Sí, Digo, pero si un después se día podrá vienen, como renegociar decimos, una parte, los ¿no? tenedores de la deuda y dice, bueno, quiero mi plata. Las reservas del Banco Central son 70.000 millones más o No, menos. bueno, no, perdón, no, ni cerca. Las reservas de números son 63.000. Claro. Lo que hay que ver es 63.000 cuántos son. Claro, hay que ver cuáles son los disponibles. Claro. Claro. Disponible, no Ni quiero cerca. errar en el número porque el central no te lo da, pero estamos no más allá de 22, 23.000 millones. O sea que menos de la mitad Mucho menos de la mitad. de lo que se dice. Por esa y a la razón- vez la séptima parte de lo que tenemos de los tenedores Por extranjeros. supuesto. Y además, yo te estoy hablando de la deuda de capital. Sí, sin- Anualmente tenemos Se casi va. 50.000 entre el 2020, 21, 22 y 23. Es impresionante. Información oficial. No, seguro. Te van a casa adentro. Ahora, Daniel, usted habla permanentemente con empresarios y demás. En los últimos días estamos escuchando empresarios ya en un tono casi salvaje, el dueño de Cabrales Café, que dice necesito echar sin indemnización, Grobo Copatel, que dice efectivamente hay algunos que van a tener que desaparecer, ¿qué va a Sí, ser? el de la Cámara Es de la así. Construcción que quiere despedirse sin causa. Exactamente. Ahora, ¿dónde están los otros empresarios que hoy la están pasando tan mal, pero que por allí es como que o no se escuchan o quedan en un discurso medio marginal, no aparecen? Ese empresario que, por ejemplo, Algunos deben pyme. estar en la bici, ¿no? Y en general. No queremos malquistarte con nadie, pero... No, ¿qué ha ocurrido? Protegiéndose, Leo? claro. Pero ha ocurrido una cosa sencilla, es protección. ¿no? Claro. Es protección. Es decir, o cerrás y pusiste la cabeza de entrada, o para protegerte Te metes en el te juego y metes corres. en En la la rula bicicleta y y bicicleteas. vas pasando. Seguro. Sí, Sí, claro, la gente claro. entiende a qué me refiero. Sí, sí. Si quieren sí. hablen en inglés, carretera. Sí, no, carretera No, no, pero bicicleta. me refiero a esto con O lo que agarrá dijo y la Cristina. ponés en la bici para poder Claro, pagar los sueldos a fin claro. de mes. Pero o te es muy vas. simple. Con lo que dijo Cristina Fernández Kirchner el otro día, dice capitalismo, hacíamos nosotros. ¿Cuánto queda? Realmente, sí. ¿Y a cuánto queda de bicicleta Sí. de este modelo? De Cada este? vez menos. Esto es lo que uno se pregunta. Cada ¿En vez algún momento menos. la bici se Cada vez rompe? menos. Porque además la cuestión es, estos saltitos, ¿quién los da? No los da el público. Ah. Si ustedes miran, lo que quedó del ELIC sin licitar fueron casi 30.000 millones. ¿Quién las licitaba? Los bancos. Si los bancos no la licitaron, los bancos van a hacer algo con esa plata, Claro. obviamente. No somos nosotros, nosotros Claro. No, seguro. los ciudadanos comunes le bajaron un puntito el plazo fijo, lo dejó. Eso, en la deuda esta y en los volúmenes no mueve el amperímetro. Nada. No mueve el amperímetro. El 1.200.000 millones de pesos que hay contra el ELIC con el Banco Central, la participación popular en eso es mínima, muchachos, no se equivoquen. Son los capitales justamente de entrada y salida, Sí, sí. los bancos y los inversores externos, que sinceramente debe haber habido algunos buenos, de buena voluntad, pero que bueno, no encontraron el espacio para hacer una fábrica, hacer una industria. O sea, Seguro. Bueno, esto es la Sí, sí. la síntesis Sí, de no, por no, qué seguro. el corset. ¿no? tenemos un corte más. Yo te voy a pedir, fijando fecha de nueva visita. Ah, bueno. El viernes 9 de agosto, víspera de las elecciones del ¿Qué día? 11, y vamos a dejar pasar el lunes 12, martes 13 sería. Martes 13. El lunes 12 analizamos los resultados del 11. Y el martes 13 a ver si es un martes de qué color. A ver qué color. ¿No? Porque me parece que algo puede pasar a ese 11 de agosto. Quiero decir una sola cosita. Sí. El hecho político va a influir porque todo es política. Obvio. No nos comamos la curva. ¿Eh? La cosa del dólar tiene un pequeño componente, la cosa política. La realidad objetiva
es que la demanda real que tiene nuestro país de dólares hace que en cualquier escenario el dólar no se pueda sostener ni por el atraso, ni por la inflación, ni por los compromisos que tenemos. De manera que pruebas al canto. Primero el 9 charlamos. A buen entendedor, pocas palabras. Esto evidentemente lo que Muchas gracias por venir, Daniel. No, gracias, Daniel. Leo, nos vemos la semana. Nos vemos la semana, claro que sí. Macanudo. Nos vamos a la pausa y ya nos reencontramos para el cierre en un minuto. Tenemos 30 segundos, todo tuyo, Leonardo. Bueno, consecuencias reales de esto que decíamos recién de la macroeconomía, Pablo. Hoy está para el diario La Capital, yo hablé hoy con el secretario de Salud, Leonardo Caruana, aumentaron 35% las consultas por las enfermedades respiratorias en invierno, son estacionales y demás. Claro, cuando uno se pone a buscar, no es que aumentó la cantidad de enfermos, aumentó la cantidad de gente que está en el sistema público. Exactamente, hoy Caruana lo decía nuevamente con números, ya lo viene reflejando, más de 40.000 carpetas médicas en los últimos días, gente que perdió trabajo, obra social y no puede pagar una prepaga de 6.000, 7.000 pesos. Este es el tema. Entonces, ¿qué pasó? Las guardias de lo que no es urgente se colapsaron, las guardias y vamos a hacer los turnos lo van a redistribuir. Pero digo, detrás de cada una de estas cosas está esto que hablábamos recién con Guida. Por supuesto. Es obviamente la cuestión de cómo la macroeconomía te altera lo cotidiano de todos los días, ¿no? Lo otro, lo de Cabify. Lo de Cabify, bueno, ratificamos, el municipio dio de baja la app, no hay autorización. Aplicaciones no hay más. Me parece que Taxi, eso remis común. es satisfacción para los taxistas y para los remiseros que venían reclamando. Bueno, en la semana volvemos a charlar. ¿Cómo no? Va a ser Muchas un gusto. gracias. A Chao. ustedes les agradecemos la compañía. Volvemos mañana, como siempre, después del noticiero. Chao.